Bueno, pues me voy a acompañar buenas tardes, ante todo, a todas y a todos. Agradecer a la organización, a la Asociación La Desbandada y darle la enhorabuena. Perdón. Los nervios empiezan a traicionarme y era lo que temía. Decía que además de agradecer a la organización y darle la enhorabuena pues, por este gran congreso, ¿no? Que tiene una calidad que yo creo que supera las expectativas, al menos por lo que yo hasta ahora he podido ver. En lo que vengo a exponer, que no la considero una conferencia, ni tampoco soy conferenciante, de todo lo que pues la compañera ha comentado de mi trayectoria, ni más ni menos parte de lo que soy, y me considero víctima del franquismo. Entonces, para explicaros y que me podáis entender cuál ha sido mi trayectoria y todo este proceso, me voy a ayudar de 3 presentaciones PowerPoint, que son las que tenemos en la Casa de la Memoria para las visitas que llegan. Y en definitiva son 3 momentos fundamentales y 3 momentos, yo creo que de los más importantes que hemos tenido a lo largo de esta larga década, prácticamente 12 años, ¿no? Intensos. Uno es el de la exhumación del Marrufo, la otra es la rehabilitación del cementerio y el homenaje que hicimos allí ya con el traslado de los 28 cuerpos que sacamos, que ya luego voy a ampliar, y la rehabilitación de la Casa de la Memoria hasta llegar a su inauguración, que fue en 2016, y a partir de ahí, pues esta gran herramienta, es la que nos ha ayudado muchísimo a llegar a la sociedad, a llegar a las nuevas generaciones, que es un poco el objetivo que perseguimos como movimiento y el de esta casa como tal. Antes de nada, yo quería hacer una reflexión que desde ayer la tengo en la cabeza. Ya en alguna ocasión lo hemos hablado con los compañeros, además esto es algo sano y constructivo. Y Encarnación Barranquero ayer dijo que la palabra desbandada no le gustaba. Yo creo que ni a ella ni a nadie, por una sencilla razón. Y me remito a otras palabras que dijo también Mirta Núñez antes que Encarnación Barranquero en el día de ayer. Digamos que la tendencia es a no utilizar la terminología franquista. Y la desbandada, al menos hasta donde yo sé, y por lo que aquí también se habló a una pregunta de los asistentes, la desbandada es un término que utilizaron los propios represores, los propios franquistas. Entonces yo creo que este congreso debe de servir también para reflexionar sobre ese término. Nosotros hemos reivindicado siempre las huías, pero me decía Encarnación Barranquero que podía hacer algo también que yo reivindico, algo como local, ¿no? Localismo propiamente del campo de Gibraltar, que no olvidemos que las huías fueron los antecedentes de la desbandada, es decir, antes de que surgiera la desbandada ya surgió la huía, meses antes, prácticamente en cuanto el golpe de Estado y la toma de los pueblos del campo de Gibraltar fue un hecho. Entonces, quería lanzar esta reflexión sana y constructiva a los compañeros para que al menos se tenga en cuenta que la desbandada de alguna manera habrá que verla y analizarla. ¿No está el compañero que lleva lo de las... Ah, ya están puestas. Vale, vale. No las veo. A ver, perfecto. Disculpad. Bueno, he titulado lo que voy a contaros, como ha dicho la compañera, la memoria es una necesidad humana y social. En definitiva, mi experiencia personal, mi trayectoria comienza por esa necesidad humana. Yo desde pequeño, y lo cuento en el documental que hicimos en 2013, que yo desde muy pequeñito tenía el anhelo de mi abuelo, un abuelo que no conocí, un abuelo que yo no sabía nada de él. Y a preguntas que yo hacía, con esa inocencia de niño, la respuesta siempre era la misma, tanto por parte de mi abuela como por parte de mi madre. Tu abuelo murió en la guerra. Así, en abstracto, sin más explicación. Y claro, un niño como puede, en un momento dado, digerir eso de que tu abuelo murió en la guerra. ¿Qué murió? ¿Combatiendo? ¿Qué murió como soldado? ¿Qué murió? Pero no había más explicaciones. En la medida en que te vas haciendo mayor, siempre ves a tu abuela triste, vestida de negro,
una luchadora nata. Aprovecho para agradecer a Francis, que ayer tuvo ese bonito homenaje que le hizo en su presentación, en su exposición de ayer, tanto a mi madre como a mi abuela, el testimonio que le contó mi madre a ella hace ya varios años y que formará parte de una publicación futura, ¿no? En definitiva, lo que vive desde pequeño es eso, ¿no? Vive desde pequeño, por un lado, una necesidad y por otro lado, una ausencia. Y ausencia sobre todo de explicaciones que ni tú mismo te puedes responder. Conforme te vas haciendo mayor y la democracia, entre comillas, y en ese sentido avanza, ves que ya hay algún movimiento al respecto e incluso mi madre se atreve ya a decir lo poquito que sabía, sí ya empieza la necesidad a hacer mella en ella, valga la redundancia. Y entonces nos pide, a mí y a mis hermanos, a ver si podemos localizar la partida de defunción de su padre. Y hay que tener en cuenta que mi madre quedó huérfana de año y medio. Ella no tenía referencia de su padre ninguna. Incluso ni historia de su padre. Ella no sabía nada de su padre porque su propia madre, y como bien decía Francia ayer en su testimonio, la respuesta de mi abuela a mi madre cada vez que le preguntaba por su padre era: yo dejé la pena en un rinconcito y me eché a trabajar para criar a ustedes. Eso es lo que se vive en una casa. Entonces, claro, cuando ya ella es la que te pide que le ayudes a ver si puedes al menos conseguir partida de función para hacer donde está enterrado, te pones manos a la obra, pero claro, con muy pocas herramientas, con muy pocos conocimientos. Registros civiles de Cortes de la Frontera, de Jimena de la Frontera, de Alcalá. Claro, aquellos fueron asesinatos sumarísimos, sin más causa y sin más nada. No había documentación en ningún lado. Lo único que habían eran unos testimonios de personas que habían vivido en aquella zona de la Sauceda, que contaban que en el cortijo del Marrufo habían fusilado a mucha gente de la Sauceda. Ese era el único punto de partida que teníamos. Es ahí donde surge la posibilidad de incorporarme al movimiento memorialista. Por circunstancias puramente casuales, se organizan una jornada de memoria histórica en Jimena, Recordar y Recuperar, en las cuales me involucro, soy parte de ella, pero con un nombre en mente: Marrufo. Porque lo que yo tenía era la necesidad humana en ese momento de hacer todo lo posible por ayudar a mi madre a recuperar los restos de su padre. Su padre y el hermano de su padre, porque cayeron los dos, asesinaron a los dos. Aquella jornada, que fue todo un éxito, digamos que nos dio ese punto de partida. El movimiento memorialista en el campo de Gibraltar ya me hizo proposiciones deshonestas que acepté de buen grado. Ahí me incorporé al Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, me hicieron presidente de ella, y la única condición que puse es que el primer proyecto que presentáramos, y todavía estamos en la ley de Zapatero, con una convocatoria de ayudas, era presentar un proyecto para la investigación histórica de lo ocurrido en la Sauceda y en el Marrufo. Claro, todo esto, y ya no me quiero meter en el tercer punto, surge también por esa mochila, que es el segundo punto de mi exposición. Digo vivir sin mochila porque es la necesidad que uno tiene, de no tener por qué cargar una mochila además invisible, pero una mochila que se convierte en un trauma, pero que es un trauma invisible también. Quiero decir con esto que mi reflexión a todo esto es que en este país existe un trauma colectivo, un trauma social que no se ha resuelto. Y no se ha resuelto pues, por lo que voy a contar al final, por una dejación absolutamente de Estado. Pero uno, como la vive, en definitiva ese propio trauma y esa mochila invisible, pero que es muy pesada, es la que te ayuda a seguir adelante, a seguir batallando por conseguir algo, en lo humano y en lo social. Y ahí me embarqué. Ese proyecto fue un éxito,
aprobaron el proyecto de la investigación histórica de las catas en el Cortijo, con muchos testimonios orales que hubieron, mucha localización de familiares, muchas aportaciones de historiadores e investigadores de la provincia y de buena parte de Andalucía con respecto a la Sauceda y el Marrufo. Y esas primeras catas dieron, bueno, las primeras prospecciones, que fueron en 2011, los detectores de metales pitaban como en una feria. Había centenares de evidencias balísticas de arma corta y arma larga. Ahí nos dieron el dato de que estábamos en el lugar exacto, en el lugar donde habían asesinado a no sabemos cuántas decenas de personas, ¿no? Podían llegar a varios centenares por investigaciones y demás. En agosto de 2011 hicimos las catas y ya en las 3 fosas localizadas que había, que luego se convirtieron en 7, dieron como resultado la localización de 4 cuerpos, 2 cráneos enfrentados en una y 4 extremidades inferiores en otra. Quiero decir que íbamos por el buen camino. Pero claro, con estos resultados exitosos, el reto, ¿cuál era? La exhumación, lógicamente. Pero claro, la exhumación, por un lado, había y existía una irresponsabilidad de Estado absoluta a ese nivel. El Estado no iba a asumir esa exhumación, que se presentaba como una exhumación complicada. No estábamos hablando de un cementerio, no estamos hablando de fosas comunes a cielo abierto, en un cortijo, además un cortijo de un señorito jerezano que nos puso todas las trabas habidas y por haber, y hubo que apretarle las clavijas para que nos abriera las puertas y demás. Y surge, porque además todo esto y todo este éxito ha sido a consecuencia también de casualidades, ¿no? Cuando presentamos los resultados de estas catas, se presenta un familiar que recordaba lo que le habían contado su tía y su madre, de que su bisabuela y su abuelo habían sido también desaparecidos, decía él, que realmente eran desaparecidos, pero bueno, forzosos, hay que decirlo también. Su bisabuela y su abuelo. Resultó ser un familiar, un empresario de fortuna, estamos hablando del dueño de la casa de relojes Lotus Festina, y desde el primer momento pues se ofreció a colaborar como un familiar más, pero claro, partiendo de que él podía económicamente colaborar, y se ofreció a financiar la exhumación. Nosotros, en principio, no es que nos negáramos, pero había que analizar bien el tema, porque era una responsabilidad muy grande en ese sentido. Después de mucho debatir, mucho analizar y reflexionar, al final aceptamos. Él financió la exhumación, financió las pruebas de ADN, financió la restauración o rehabilitación del cementerio de la Sauceda, que está por ahí está la propia restauración, y la compra de la Casa de la Memoria. Digamos, todo este proyecto en su conjunto, que era un proyecto inmenso, era un gigante porque paralelamente a una cosa estábamos con la otra y estábamos con la otra. Pero bueno, había ese ímpetu, había ese convencimiento y esa gana de echar adelante, sobre todo por el tema de las víctimas, por el tema del objetivo principal que yo creo que defiende todo y persigue todo el movimiento memorialista, que es de conseguir esa verdad, hacer esa justicia donde se pueda hacer y esa reparación también, ¿no? Sobre todo a las víctimas, ¿no? En definitiva, aquella exhumación marcó un hito, nos dio mucha fuerza para echar adelante. El cementerio de la Sauceda también, porque se convirtió en un lugar de memoria. Hablando de lugares de memoria, que acaba de comentar también el compañero Isidoro, logramos la declaración de lugar de memoria por parte de la Junta de Andalucía, tanto del Cortijo del Marrufo, que no le gustó para nada al dueño, estamos hablando del propietario de las bodegas González Díaz, familia protegida del franquismo durante toda la guerra civil, todo hay que decirlo, y a la propia Sauceda, como valle, porque la Sauceda no era un pueblo al uso, era un diseminado poblacional del orden de entre 1.500 y 2.000 habitantes, pedanía de Cortes de la Frontera, pero de mucha mayor importancia que el propio Cortes, por muchísimos motivos. Aquel poblado fue bombardeado porque no lo pudieron tomar por tierra. El ensañamiento, además por orden del propio Queipo de Llano, que dio la orden a la aviación para que lo bombardearan, al no poderlo
tomar por tierra en varios intentos, mandaron a la aviación, bombardearon, no se sabe la cantidad de personas que murieron en el bombardeo. Estamos hablando del primer bombardeo a población civil, anterior a Guernica y Durango y otros tantos que hubieron en el territorio nacional. Para nosotros es como si fuera el Guernica de Andalucía, bien desconocido. El pueblo quedó borrado del mapa, es otra de las singularidades de este lugar. Un pueblo mágico por su entorno, por su belleza, por su magia, actualmente dentro del Parque Natural de los Alcornocales, donde la gente vivía en paz, vivía con muchas ilusiones en aquella época. Las tierras de alrededor iban a ser motivo de reforma agraria. Eran personas con cierto poder adquisitivo porque al vivir en el campo tenían sus tierras, tenían sus animales domésticos, tenían sus huertos familiares. Los recoveros y recoveras que llevaban mercancía de Gibraltar vendían más en la Sauceda que en el resto de los pueblos, porque además se dedicaban al corcho, se dedicaban al carbón, a la cepa, al brezo, como digo, a esa economía de subsistencia. Aquello quedó borrado del mapa, incluido el pueblo, incluido las ilusiones, incluido las personas. Y claro, lógicamente, la secuela que aquello dejó, yo sí la he vivido en primera persona por todo lo que me ha contado mi madre, porque mi abuela queda viuda con 4 hijos y con una burra. Le quitaron hasta la tierrecita que tenía allí. De allí, después de pasar revista en el cuartel de Jimena, se va a Castellar a vivir y a trabajar duro, haciendo picón, cogiendo poleo y trabajando como una mula. Así de claro. Y pasando mucha hambre, mucha necesidad. En el caso de mi madre, la falta de su propio padre. Esa capacidad o esa posibilidad que pudo tener de educación, la perdió. Yo cuento una pequeña anécdota. Yo veo todas las tardes el rosco final de Pasapalabra con mi madre. Y hay veces que sabe la respuesta de las preguntas antes que el propio concursante. ¿Qué pienso al respecto? Que ella podría haber sido como mínimo maestra y no pudo. Entonces todo eso forma parte del trauma, porque claro, si desconoces todo eso o no lo tienes en cuenta, pasa desapercibido, es como si no hubiera ocurrido, pero cuando profundizas en ello no paras de reflexionar, para lo bueno y para lo malo, y esa reflexión al final se convierte en un trauma, que el único mecanismo que yo en este caso puedo tener es seguir batallando, seguir luchando por conseguir esto, y ya no solamente como víctima del franquismo, sino también como ciudadano convencido, ciudadano activo, ciudadano que creo que esta sociedad merece algo mejor y creo que tiene la posibilidad y la capacidad. Otra cosa es que, y paso al tercer punto, es que hay una irresponsabilidad absoluta y una vejación por parte del Estado desde el primer momento en que llegó esta, llamémosla democracia, a este país. Mientras que el Estado, y ya no estoy hablando de partidos políticos, que también, porque no hay voluntad política, no hay madurez política para afrontar lo que este país debería de haber afrontado hace muchas décadas. Mientras que el Estado no sea el que asuma esto, pero de verdad, y no resuelva la asignatura pendiente que tiene este país, no vamos a ser el país que merecemos, no vamos a ser la sociedad que podemos ser y la que merecemos por todos los que cayeron, que es otra de las reflexiones. Todos los que cayeron, la gran mayoría, eran gente con capacidades, desde los propios personas formadas a nivel universitario hasta los propios sindicalistas, jornaleros de la CNT que había en mi tierra, por ejemplo. Este país hubiera sido diferente si lo hubieran dejado correr. Y sin embargo quedó huérfano, quedó sin profesionales, quedó sin maestros, quedó sin poetas, quedó sin médicos, quedó sin gente que realmente eran los que tenían en mente construir el país que la propia Segunda República quiso construir. Y no lo dejaron. Entonces, esto que hacemos nosotros, todos nosotros, el movimiento memorialista, todos los simpatizantes, todos los historiadores, toda la gente que está de lleno en esto, en el fondo yo creo que confluimos en un gran objetivo, que es recuperar aquello que nos quitaron, que nos arrebataron, que nos robaron.
Y mientras que el Estado no asuma su responsabilidad, por muchas leyes de memorias que vengan, y ya tenemos algunas también a nuestras espaldas en esa mochila, no se va a lograr. Y hablamos de la ley de Zapatero. Otra pequeña anécdota. En el programa El Objetivo entrevistó Ana Pastor el otro día a Zapatero. Y le preguntó por la nueva ley de memoria que acaba de aprobarse. Y dijo que era una ley importante y necesaria. Y era importante y necesaria porque en los dos bandos se sufrió mucho. Y a mí se me cayeron los palos del sombrajo. Realmente no me esperaba esa reflexión por parte de Zapatero, siendo el impulsor de la primera ley de memoria, pero vuelvo a lo que estaba contando. Esta ley de memoria, la primera en Andalucía, la segunda mejorada en Andalucía, que ya sabemos cómo está inerte, está que no pulula, no funciona, no sirve, no la ponen en marcha, no cumplen con ella. Y ahora tenemos esta otra, que tenemos que celebrarlo, pero nosotros que hemos sido los que hemos impulsado, porque somos los que hemos luchado por ella, para que al menos se apruebe. Ahora nos toca fiscalizar, ahora nos toca seguir batallando para que se hagan cumplir esos elementos importantes que tiene esta ley, que otros tantos le faltan, como la ley de amnistía, la derogación, o como, en fin, otras tantas cosas importantes que hay o debería de haber en esa ley. Pero está el tema de las fosas comunes. Un país no se merece, no puede permitirse un Estado tener más de 100.000 compatriotas desaparecidos en fosas comunes, por ejemplo, o cientos, por no decir miles, de simbología franquista en calles y plazas, condenas que todavía están vigentes en los archivos. Yo tengo a mi tío abuelo paterno, que tengo la causa completa, porque a este sí lo fusilaron con causa, fíjate, tuvieron esa deferencia, ¿no? Tengo la causa completa. Yo quisiera que esa condena fuera anulada por decreto, oficialmente, para que no estuviera vigente todavía en los archivos de los ministerios de este país. Es otro de los elementos importantes que debería. Vale. En definitiva, a pesar de ese trauma, a pesar de esa mochila, a pesar de esa tristeza, que también existe, y decir lo contrario sería mentir, porque veo a personas, más allá de mi madre, que sé que tienen ese trauma también, y veo en sus expresiones y en su cara, me imagino ese interior que hay de tristeza, y que por esa irresponsabilidad de Estado esas personas no han logrado resolver ese trauma y no han logrado de alguna manera revertir esa tristeza. Eso es imperdonable, y como dijo Luis Naranjo también en su momento en el homenaje del cementerio de la Salceda, es irreparable. Así que yo por mi parte era lo que tenía que contaros. Sí, encontré a mi abuelo y a la hermana de mi abuelo.